Bienvenidos al segundo capítulo de Comunicación sin filtros. ¿Cómo están? Ay, no, a mí me encanta este capítulo, estoy emocionada porque anteriormente estuvimos hablando de las cosas que nos llevaron a estar aquí sentadas, de estar estudiando en esta universidad y esta carrera. Pero yo sé que todos recuerdan ese primer día como estudiantes UPB. Primer día que tocaron esta universidad como, bueno, ya no vengo a visitarla de paseo, vengo a empezar mis estudios, mi carrera, mis sueños. ¿Cómo recuerdan ese día? Podemos hablar primero de la inducción y luego del primer día como tal. Sí, o sea, Ok. para los que no saben, hacemos un poquito de contexto. La UPB tiene unos días de inducción, como algunas universidades. Y aquí conoces a tus compañeros, conoces como las instalaciones y ya está el primer día de clases. Primero hablemos de la inducción. Ok, bueno, yo siento que mi inducción fue un poco caótica porque pues yo no conocía a nadie, la verdad. O sea, mucha gente de muchos colegios como que dice, bueno, aquí venimos en grupito, pues, venimos todos del mismo colegio. No, creo que de mi colegio solo salimos 2 personas para la UPB y fue muy choqueante porque pues obviamente uno no conocía a nadie y uno como Claro. que el primer día es muy complicado hacer amigos, que pa' aquí, que pa' allá. Pero el camino nos cruzó así, Los caminos de la vida. Estábamos en el auditorio y bueno, me tuve que separar como de las personas que Ah, tu venía parte del ahorita de la colegio. mía. Sí, venía del colegio y nos mandaron para un auditorio porque nos dividían por facultades y todo eso. Cuando yo llegué, yo estaba así. Y ahí fue donde conocí a Simenito, que ahorita sí me va a dar la versión de ella, obviamente. Cada En el historia tiene segundo dos día, caras. Sí, en el segundo día de inducción fue el primer día manejando. Mi primer día manejando carro oficialmente y para mí fue muy traumante porque se me apagaba el carro, yo no sabía parquear. Eso que no pasó, que no pasó. Muchas primiparálisis. Literal, Sí. literal. Entonces cuando yo llegué a la universidad yo dije, llegué con vida de milagro. De milagro llegué con vida porque claro, uno se asusta porque es un trayecto Es un bastante trayecto largo. largo. En mi casa son Alejandra casi a las 30 6 de la minutos. mañana está como el TikTok, ya no aguanto más. Sí, literalmente. Y bueno, yo llegué normal, era el momento de la misa, nos sentamos con Sime, todo súper bien, y ahí pues conocimos al resto de personas de nuestra carrera, y ese fue mis primeros días de inducción. Después damos la sesión al primer día como tal. Sí. Voy a dar mi versión para que completar la historia y ya Dale, Mari dale, nos dale. cuenta. Cuéntanos. ¿Qué pasa? Yo ese día había llegado al día de inducción, yo me había puesto de acuerdo con mis compañeritos del colegio que venían a otras carreras de que nos vamos a quedar los 3, no me van a abandonar, juntos por siempre, vamos a almorzar siempre, nos vamos a acompañar siempre. El grupo de primer Preparadísima. semestre. Cuando es que en el auditorio llegan, bueno, por escuelas, escuela de negocios, escuela de ciencias Sociales, sí. sociales, escuela de ingeniería y todas en diferentes escuelas. Y yo quedé sola. Y yo, Chale. Dios mío, íbamos andando y yo, bueno, voy solita. Cuando es que yo siento que fue el destino, porque íbamos hacia el lado y ella, hola, ¿qué estudias? Comunicación. Y desde ahí somos las mejores amigas. Sí, entonces, pues eso, y ya el otro día de inducción llegué y le escribí como, hola, ¿será que me puedes guardar puesto en la iglesia? Y ya, sí, claro, y yo, hola, y ahí, ese fue mi primer día de inducción. Muchos nervios, pero también fue como bueno, ya, Ya hicimos amiguitos. exacto. Ahí iniciaron y no se han separado. Dios mío, santo. Bueno, ahora va mi parte de la historia. Ya. Primero que todo, un paréntesis. La inducción existe por algo, ¿no? No es como eso de que uno dice, ay, ¿eso para qué? La inducción no sirve de nada. Soy el vivo, claro ejemplo de que sí sirve. Aquí, su servidora no vino a la inducción, claramente. Y pasó lo que temía. Me perdí el primer día de clases. Yo no vine a la inducción. Pues mal, como Mariana. lo dije en el primer capítulo, pues yo soy de Barranca. Tuve un inconveniente allá familiar en Barranca Bermeja y no pude venir a los dos o tres días, 2 días de inducción. Y llegué ese lunes, mejor dicho, 17 añitos, una ciudad grande, sin conocer nada, mejor dicho. Ahorita cuando iniciamos la parte del primer día, pues ahí Si les quieres, contaré. introdúcelo, Ya, de introdúcelo. una. Esto es interesante Es que porque Mariana- ella se saltó la inducción y vamos a ver
el contraste de alguien, de unas personas que no se la saltaron y de Mariana que llegó foránea y al primer día de clases. Es que nosotros tuvimos 2 primer días. Tú tuviste El un primer Sí, día. o sea, es que persona para saltarse las etapas y yo, o sea, Dios mío, me la salto de 5 pasos adelante. Cosas por las que me arrepiento, pero bueno, ya he aprendido a que eso no se debe hacer. ¿Qué pasó? Yo ese fin de semana, esos 2 días de inducción, yo no vine, entonces llegué el fin de semana aquí a la ciudad de Bucaramanga a buscar habitación. Soy foránea, bueno, ahora mismo ya creo que me considero un adulto premium, ya me cocino sola, ya vivo sola, o sea, sí. En su momento comencé a vivir en una habitación pagada por mi mamá, entonces yo siempre me he considerado una persona bastante arriesgada, aunque por dentro me esté muriendo de los nervios, no soy capaz de decirle a la otra persona, ay, tengo miedo. No, me los trago y mi mamá me dijo, mamita, ¿quieres que te acompañe? Y yo le dije, no, mami, yo voy sola. ¿Qué pasó? Yo nunca me había subido, pues sí había viajado aquí a Bucaramanga, pero muy pocas veces me había subido al sistema de Metrolínea, ¿sí? O sea, pues en ese momento había y todavía existía el Metrolínea. Ahorita, no, todavía está ahí. Entonces, como nunca me había subido, o bueno, nunca había tomado el transporte del alimentador que me traía de Florida Blanca aquí a la universidad, a pie de cuesta, pasó lo que temía. Ese día teníamos clase de 6 de la mañana en el CA, por cierto, o sea, primer semestre, No, y fue a en las el 6 de L, la en mañana. el L. Ay, sí, era en el En L. el Ah, bueno, L. me confundo porque llegué primeramente al CA, entonces me perdí. Bueno, llegué a la estación a las 5:30 de la mañana, no sabía qué alimentador tomar. Dios mío, estaba muerta. Primero del frío, soy muy friolenta y a esa hora tenía muchísimo frío. No sabía a quién preguntarle y aparte de todo me asusté porque había un señor pues durmiendo en el puente y cuando iba pasando se despertó y me pidió monedas. Y yo pues me asusté y salí corriendo. Llegué a la estación y me tocó decirle a la taquillera que me ayudara. Si no estoy mal, era el T4 que me traía aquí a la universidad. Bendito T4. Ay, Dios mío santo. Listo, normal. La estación estaba a estallar. Era hora pico para las personas que trabajan y se movilizan de Florida Blanca a Piedecuesta, entonces la estación estaba llenísima. A mí nunca me habían manoseado tanto como en ese bendito alimentador. Dios mío santo. No, fue demasiado incómodo. Me monté y no sabía dónde bajarme. De camino de Florida Blanca a Piedecuesta hay como unas 4 estaciones antes de llegar a la de la universidad. O bueno, a la que en ese entonces era. Yo, por mis nervios, por la ansiedad que sentía en ese momento, no pregunté y casi estuve a milímetros de bajarme. O sea, pisé valga la redundancia, el piso de la otra estación, estaba toda oscura. Yo decía, Dios mío, aquí no puede ser. Y con esa misma me volví a subir al alimentador y se cerraron las puertas. Y agradezco que volví a confiar en mi intuición, o yo no sé en qué, papito Dios me tuvo muy presente, porque esa no era la estación. Me había bajado en la estación de Confenalco. Entonces me volví a subir y ya llegamos aquí a la de la universidad. Y cuando vi fue que toda la gente para afuera, yo dije, bueno, aquí fue para afuera Cuando todo. hay gente, va Sí. Va Vicente y yo apliqué eso y salí de ese alimentador, crucé ese puente y llegué. No le pregunté a nadie. Me decidí pues subir y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo hasta que me encontré con un celador y me dijo, yo le pregunté, es que estoy buscando este salón. Y me mandó para el K. Ay, no. Ay, Dios, Ahí se introduce la historia del capítulo pasado. Ella odiaba las escaleras de la universidad. Y el primer día me tocó subirlas todas porque... Eso no me lo sabía. Sí, o sea, todo... Te hicieron la primiparada. Tal cual. No, y hace falta, porque es que cuando uno cree que le ha pasado todo, ¡pum!, siempre pasa algo más. Llegué al K y yo decía, pero es que, ¿será que si es acá? En el ascensor venía un muchacho ya pues ya se veía como de semestres más altos y yo decidí preguntarle y yo dentro de mí, Dios mío, que no me haga la primiparada y me mande por otro lado porque, ay, Dios mío, ¿yo para dónde cojo en esta universidad?
No, gracias a Dios era un muchacho de buen corazón. Si lo estás viendo y me conoces todavía, muchísimas Orgullosamente gracias UCB. por Para haberme ser un ayudado ese día porque realmente lo necesitaba. Me mandó para Lele, donde realmente era. Y lo primero, me acuerdo tanto que lo primero que me dijo el profesor, nos dijo el profesor a la clase fue, la mitad de ustedes van a cancelar el semestre, estoy seguro de ellos. Yo me acuerdo mucho de ese primer día, ya introduciendo un poco mi versión, es porque es la hora, querido John Hanner, te saludo, un saludito y un beso porque eres un gran profesor. Era nuestro primer día, nuestra primera clase y también era el primer día y la primera clase de él aquí como profesor. Y fue como, hola, ¿Y qué hacemos? hola. Díganme qué hago, qué hacemos. Y pues para mí era raro porque pues yo estaba de que, son solamente los que vinieron a la inducción. No, ese día había más gente y yo, Sí, nosotros hola. como, ¿De dónde hello. salió ¿quién tanta se salió? gente? Y pues nosotras con Ali ya teníamos como un grupito armado, me acuerdo muchísimo del nombre, El grupo de primer semestre. exactamente, y pues que eso pues también lleva otra partecita que pues son las primiparadas de empezar a conocer gente nueva, entender que pues todos tenemos aquí un mismo sueño, pero diferentes personalidades y diferentes formas de llegar a él y diferentes formas de hacerlo. Entonces, pues, me acuerdo mucho de esa clase por eso. Y fue un día que yo ya llegué ya tranquila. Me acuerdo es de Alejandra. Dejó el celular. Ay, no, ese es mi cuento. A ver, Explícanos, Alejandra, ¿cómo Me es acuerdo, posible que me acuerdo, dejaste el Laura, y celular? Yo no sé cómo lo dejó. Ay, O sea, en serio, yo tengo la a ver, duda. chicos, entiendan que yo era una chica que entraba a estudiar a las 6:30 de la mañana al colegio, 6:30. Como yo vivía cerca a mi colegio, me levantaba a las 6. Entonces, ¿qué era lo único que hacía? Me bañaba, me alistaba y me iba para la universidad porque me quedaba al lado, literalmente. Al colegio. El colegio, o sea, al lado. Ujú. Y no desayunaba porque a esas horas me dan como ganas de vomitar, entonces desayunaba en el colegio. Pues aquí me tocaba levantarme a las 4 de la mañana para estar saliendo a las 5 de mi casa y poder llegar a tiempo a la universidad porque vivo en Bucaramanga y la universidad queda al otro lado de la ciudad. Yo dejé mi celular en el murito de mi casa antes de salir. Y claro, yo iba tan dormida, iba tan emocionada por el primer día, muy nerviosa, los amigos, tal, que yo dije, güey, madre, no. Y yo llegué a la universidad, ese día tenía pico y placa, ese día no, No tuvo que arriesgar su vida. no tuve que manejar yo. Entonces, mi papá me dejó, ¿cuándo es que yo? ¿Y mi celular? Y mi papá, le marco y yo, sí. ¡Tin! ¿Y mi celular? ¡Tin! ¡Mi celular! Y mi papá, yo creo que usted lo dejó en la casa. Y yo, ¡no! ¡Mi celular! O sea, dígame, ¿qué probabilidad hay de que uno el primer día de la universidad deje el celular? Alejandra Nunca son las rompió probabilidades eso. existen. Son muy pocas probabilidades, pero nunca son cero. Y eso me pasó a mí. Y bueno, yo llegué a la universidad y todo, y aquí fue un choque con la realidad porque aquí no se usa casi cuadernos, a menos de que pues normalmente si estudias ingeniería o materias así, sí necesitas para escribir. Aquí es más que todo digital, o en el computador, o si tomamos algunas Digo notas. que también depende de la personalidad. Porque Sí, yo sí sí. escribo Pero mucho. yo siento que no es tanto a comparación de otras carreras. Y las primeras actividades eran todas en el celular. Era como, entren al Forms de Google y yo, mi celular. Además, para recordar que la universidad es cero papel. entonces- Claramente. Yo no. Me tocó literalmente marcarle a mi mamá, creo que fue desde tu celular. Papi, es que aquí están usando el celular para todos y yo sí lo necesito. Me lo trajo a las 12 del día. Pero se los juro que fue el momento de locura total porque en cierto modo fue bueno porque pude como conectar con mis compañeros de ese momento, pude hablar más, pero también fue desesperante por las clases, porque no tenía cómo hacer las actividades que me ponían en las clases. Entonces, recomendación, siempre estén pendientes de que lleven su celular. Al Pero primer creo que día esa es de... una de mis primiparadas, pues. O sea, es algo muy divertido que me pasó, algo que yo todavía recuerdo. Y cada que me recuerdo, me río. Me río de eso porque díganme, o sea, ¿qué probabilidad hay de que eso pase? O sea, es muy Total, poca. Es muy Dios mío. poca. No, ahora ya hablamos de nuestros primeros días. Ahora quiero hablarte de esas primeras veces. Uno tiene primeras veces para todo. Y en la universidad existen muchísimas. Uno sale del capullo, de la mamita, papito, del rector, ya pues está solito. Yo quiero que me cuenten esa primera vez que dijeron, bueno, esto es comunicación social y periodismo. Sí, pero una pregunta.
sí me nos puso acá, ¿cierto? Nos vistió así modo vaqueritas. ¿Qué Ay, yo no les significa he el dado sombrero? contexto. Sí, yo me senté aquí con mi sombrero, pero no entiendo el Yo significado. les dije, Dime. tráiganse su sombrero más bonito. Y aquí estamos. No, como nosotras y como es la travesía de estar en la universidad, es una aventura. Ay, sí. Somos las vaqueras de la comunicación, pues esta carrera es una aventura de amor, de pasión, de estar peleando, de estar trabajando y esforzándote por tener tus cosas y pues hacer y alcanzar tus proyectos. Por Entonces, pues, supuesto. quiero que nos metamos y nos cabalguemos, cabalguemos por la aventura de llegar a ser una comunicadoras sociales y periodistas. Y empezando por las primeras veces que se sintieron comunicadoras sociales y periodistas. Ay, Dios. Ah, bueno. Yo les voy a contar la mía como para que entiendan. Ok. Dale. Llega en primer semestre, las materias son muy básicas, o sea, como adaptarte, pero te adaptas rápido y chévere. Una de esas fue laboratorio de escritura. Ay, Dios. Uno, que para los que nos están viendo, tal vez algunos egresados sabrán y reconocerán este nombre. 1, 2, 3. Zoraida. O como los conocen en los pasillos más oscuros. Mundo. Quiebra puentes, es que decía O ella. quiebra-patas. Puentes rotos, colador. El El colador, eso, o sea, Sí. ella misma se autodenominaba como colador. Imagínense ustedes, o sea, Exacto. Y pues en esa materia, a mí las tildes siempre se me habían dificultado un poco, pero a mí me encantaba escribir. Yo entré aquí fuera porque me encantaba escribir. Yo, listo, laboratorio de escritura, me van a poner a escribir historias. Párrafos cuando... Escribir no es solo escribir. Gramática. Escribir tiene responsabilidad. Usted cuando escribe tiene en su mano un poder. Hágase ustedes cargo de no, eso. o sea, yo creo que todos los colombianos en algún momento hemos escuchado esto de que los nombres no tienen ortografía. Pues sí tienen. Falso. Zoraida Sí tienen. Falso. Para Zoraida sí tenía ortografía y ahora me preguntan a mí y para mí también tienen ortografía. ¿Cómo es posible que pase, bueno, mentiras, yo pasé 2 semestres con ella y no voy a aprender? No, pues... Entonces ahí fue mi primera vez que dije, wow. Ya la primera vez que me sentí más periodista fue en segundo semestre cuando me mandaron a hacer mi primera reportería. Entonces, mi primera reportería creo que fue con Ale. Sí. Sí, Y que- con otras personas que nos fuimos para el centro de Bucaramanga. No, Solos. Primera reportería fue solo nosotras dos. ¡Ay, sí! Ya me Que acordé. es que- Pero sí fue en el centro, sí fue en el Sí, centro. que fue con mi amada y adorada profesora Ivonne. Si estás viendo, te amo mucho, marcaste mi vida. Y era como, bueno, vayan en parejitas porque me da miedito mandarlos solos. Y entonces nos fuimos a Ale y yo así, vamos. Éramos unas niñas de con nuestra 17 añitos libretica. con la libreta. Nos fuimos con mi nona. La nona. Sí, ella, yo me acuerdo, y es que ella nos dejó, ella dijo como, sean libres. Vaya, yo le dije, es que no quiero que nos acompañe porque nos va a poner Sí, nerviosos y porque, nos va a poner y nerviosos porque a ella las nos va a hacer personas. el trabajo, porque así son las abuelas, o sea, y las mamás son muy habladoras, entonces le terminan haciendo el trabajo a uno, y la gracia de estos tipos de ejercicios es que soltarse. nos choquemos con la realidad de las cosas. Entonces, yo me acuerdo que nosotros fuimos a un lado. No, es que aquí no tenemos modista. Fuimos al otro. No, es que no podemos. No No, es respondían que tenemos feo. ocupado. Y llegamos a donde una señora. Me acuerdo, Nelly, me acuerdo de Nelly. una modista. Una modista. Llegamos y vimos el local lleno de telas, ella sentada y dijimos, nos hicimos esto. Porque- Aquí fue. Porque yo le decía a Ale, es que yo siento que yo tengo un sexto sentido. Yo le dije, en el local que yo sienta que me da vibra, Ahí es donde es. ahí vamos a entrar. Ximena conectó con las vibras de Nelly. Sí, Sí. Y llegamos y ella, sí, claro. Y que los ojos de esa señora jamás se me van a olvidar. Divinos, eran azules, preciosos, eso, Dios mío, resaltaban. Y fue muy amable porque nosotros le dijimos como, hola, es que es nuestra primera reportería, es un trabajo de la universidad, nuestros nombres son tales, estudiamos en la UPB, este es un trabajo para edad, es completamente estudiante. Y la señorita, claro que sí, no sé qué, y nosotras súper nerviosas, no sabíamos ni qué la hacer, qué famosa pregunta, preguntarle, ¿qué hago? nada. Y es que en ese momento con Ale estábamos ya como frustradas porque mucha gente o nos había respondido feo, Ay, sí, o o nos se trataban asustaban. feo, sí. Y entonces nos turnamos, es como, bueno, Ale, ahora vas tú, háblale tú. No, sí, tú, yo. 1, 2, 3, espera, bueno, voy yo.
Así, entonces me acuerdo mucho de esa primera vez y me acuerdo que fue con Ale y salimos así. Que nosotras como, ¡guau! Yo quiero que nos manden a hacer más reportería. Falso, mándeme a la jungla. Falso. Eso. Ay, no, Bueno, no me ahora sí, hicieron Mari. reír. ¿Cómo fue tu primera Ay. reportería? Ay, Dios, estaba, o sea, mientras las escuchaba estaba tratando de hacer memoria, pero es que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de la primera, porque punto importante como a resaltar es que mi primera reportería no fue al mismo tiempo que ellas, debido a que, bueno, abro paréntesis, yo sí me quedé dentro del colador de Zoraida, Yo estuve ahí. entonces... Yo no, te pasé súper bien. Bueno, pues, nada, ¿qué te digo? Aquí estamos todos los niveles. Sí, exacto. Pero no, o sea, no me arrepiento. Definitivamente, Zoraida fue una profesora que me marcó y yo siento que a todos nos marcó en su momento no estaba lista para pasar al segundo nivel. Entonces, mi primera reportería, o bueno, no me acuerdo de la primera, pero la que tengo más como marcada aquí fue con Ivonne también. A Ivonne también, o sea, le tengo un aprecio muy grande. Nunca se lo dije, pero es que es una maestra 10 de 10. Fue, es que me da risa volver a acordarme, fue hacer la ruta del caldo de costilla. Sí. ¿Qué? Cuéntanos más, eso suena muy interesante. Sí, o Caldo sea, de costilla, nos guau, mandó a todos a diferentes plazas de mercado, a las diferentes que hay en Bucaramanga, porque hay bastantes. Entonces, bueno, los primeros 3 intentos, porque ese reportaje me costó 5 intentos, o sea, fue un reportaje que la sudé. ¿Con quién ibas, Porque iba sola, era un reportaje sola. Ok. El de ella fue sola en esa vez. Entonces, las 3 primeras veces me hacían comprar el caldo, comérmelo, pagarlo y no me ayudaban. Ay, no, qué O sea, feo. ¿tomaste 5 caldos de costilla? O sea, 3. Y las 2 últimos intentos, ay, es que, Dios mío, el antepenúltimo, el penúltimo, fue me arrugó el corazón y fue como que, ¿por qué la gente es así? Porque me hicieron tomarme el caldo. No soy amante de los caldos, pero Dios mío, yo decía, con tal de que me acepten la reportería, la entrevista, sí. yo me tomo el caldo que sea. Y me dijeron, no, es que ahorita estamos como en el ajetreo de la plaza, entonces vuelve mañana. Y volví el día siguiente y adivinen qué, no abrían ese día. Ay, no, qué feo, qué feo. Yo creo que ahí Sí. podemos conectarlo con nuestro primer trauma. Yo creo que el primer trauma de Mari fue ese. El mío, les voy a decir, también fue primer semestre y con Zoraida. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo venía de un colegio en donde salimos como profesores, por así decirlo, forman maestro. Entonces, la ortografía de un profesor es sumamente importante. Entonces, gracias a eso, yo tuve una muy buena ortografía. Pues con Zoraida siempre me ponían atrás como que para que no me copiaran. Pero habían ciertas palabras que uno no sabía escribir y las tildes. El trauma más grande de todo comunicador social de la UPB son las tildes y las puntuaciones. Créanme Totalmente. que yo soñaba con ponerle tilde a las cosas. Yo decía, yo buscaba palabras, yo hacía así, esta palabra está mal escrita. Esa palabra no es esdrújula. Esa palabra es aguda. Esa palabra necesita tilde. Esa palabra necesita puntuación. Y yo estuve traumada con eso como por 2 semestres, pero si no hubiera sido por eso, yo creo que esta sería la hora en donde yo escribiría fatal. A pesar de Ay, que no, tenía pero- buenas bases, escribiría fatal. Pero eso me traumó. Yo creo que a todas. Yo soñaba con tildes, con puntuación, con de todo. Eso fue traumante. Y ¿Saben más que lo la más- clase era a las 6 de la mañana. Ay, sí, ¿saben lo más gracioso? Yo creo que, bueno, dentro de las cosas más graciosas que recuerdo de la clase con Zoraida es que, o sea, uno se convertía como en ese profesor para la familia. Sí, o sea, totalmente, Yo no o podía sea, ver un estado de mi nona y De mi mamá escribiendo mal, había sin H. sí, No, o sea, por ejemplo, Aiga, ay, Dios mío, yo, mamita, por favor, es Aya, mami, es Aya. Bueno, vaya Aiga y yo, no puede ser, le voy a traer a Zoraida. no, mi frase es, a mí me pagan por eso. Yo vivo de las tildes. Y así como que empezaron a entender. Igual que mira que pues yo estuve a esto y me acuerdo la primera llamada que le hice, mamá, creo que me voy a tragar la materia. No. Y yo que
que soy chaucera, o sea, porque ella, o Sí. sea, me fue re mal en uno y yo dije, sí, porque mi... Ah, esperen. Aquí viene mi historia de la primiparada. Que La ya de me Ximena conectó está con eso. a otro nivel. Ay, a mí se me había olvidado que yo había vivido esta Ay, Dios mío, ¿cómo se le va a olvidar? Yo creo que todos en el salón quedamos como que, ¿es en serio? O sea, Uy, sí. ¿qué? Chicos, redoble de tambores. Ta, 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 tan. Me fracturé el peroné en primer semestre aquí en la universidad. Pero no le fue Y suficiente. yo la salvé, amigos. Yo ya la salvé. Me fracturé el peroné, pero, o sea, lo chistoso... Pero no. Pero sí, esta vez sí fue, pero sí. Ese chiste, si me pagaran por cuántas veces me han hecho ese chiste, yo creo que sería multimillonario. Pero es que ¿quién se parte el peroné en la universidad? Es que les voy a contar una cosa de ahí. Fue con ella. Ella iba bajando las escaleras. Chan, chan, chan. Simenita tiene unas mini piecitos. Mini. Pero es que es una cosa mini. Mini paticas. Iba bajando. Yo venía porque íbamos para tenis. Horas deportivas Y que yo iba todavía en mi me faltan. guachafita y yo... Ella, Y yo iba bajando, Se le quedó atrapado el pie en una alcantarilla de la universidad. Y me hizo- hizo así. Y nosotras, obviamente, como todo no lo tomamos de la risa, cagadas de la risa. Ja, 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 ja. Cuando es que le vimos la bola del pie a Ximena. Y es que, pues, a mí me agarró, fue la pena. Y yo, ay, comencé a Porque fue en caminar. las escaleras principales. Y yo empecé a caminar y yo, me duele. Y Alejandra y la otra muchacha con la que íbamos riendo, y yo, Dios mío, me duele. Y yo, por favor, ayúdenme, me está doliendo mucho. Ven, vamos a sentarnos. Y yo, ay, ya. Cuando veo, este era mi pie, muchachos. A Y la aquí cámara. está una bola. Una bolota. Y yo... Y llegó y pasó pues alguien de la universidad, que pues sí, aquí son muy atentos, y ¿qué te pasó? Y yo, y el gente, que se cayó, se fracturó, porque a mí me daba pena. Ya llamo a los brigadistas para que vengan y te recojan, y yo... Eso fue extremo. La llevaron en silla de ruedas. Eso fue tal cual, Hasta enfermería, Guardianes. y yo atrás como la mamá, luchona, yo, pa. Yo no voy a dejar a mi amiga sola. Porque la otra chica pues nos iba abandonó. con mi zapato y con mi bolsa. Sí, y yo iba así, y yo en mi clase de tenis, no. Cuando es que dicen, Eso parece señorita, fisura. me eso dijeron parece primero. fisura, tiene que llevarla con el, ¿cómo es que se dice? Con el seguro. Seguro. Y yo, ay, no puede ser. Y pues, pues yo en ese momento vivía con mi tía, pero mi tía estaba cuidando a mi primito. Ella no podía ir. Yo, ¿qué hago? Y Ale, yo la llevo. Vamos. Se me olvidó que me daba miedo manejar porque pues estaba en mis primeros meses manejando. Y yo dije, ¿sabe qué? Vamos, yo la llevo. Nos fuimos en el carro y yo, Ximena, es que usted cómo se fue a caer así. Ximena, qué oso. Es que usted cómo se cayó. No, es que a mí sí me quedó. Y yo, ¿qué? Yo como mamá, no, Ximena, pero es que usted cómo le ocurre. Llegamos al lugar y tocaba ir mayor de edad. 17 años en ese entonces. Y nosotras no querían atender a Ximena porque no había un mayor de edad, no había un Y a mí ya responsable. me estaba doliendo y yo, ¡ah! Y me tocó llevar a otra amiga. Y ese día me salvaron mis amigas. Y ahí me dijeron que era, bueno, como para contar un poquito rápido la historia, ahí me dijeron que era fractura. Y yo, ay, pero 2 días de reposo, ¿no? Un mes, enyesada. Ay, Dios mío. Yo llevaba como 2 meses, yo ya había presentado parciales, ya 2 meses en la universidad, o sea, solo 2 meses y ya me había fracturado. Sí. Creo que sí me se perdió el nocturnal, ¿no? No. No te alcanzaste a perder el nocturnal. Y por eso fue, volvió a la historia, que pues yo como falté un mes a la universidad por estar incapacitada, pues porque no podía caminar, yo me perdí muchísimos temas. Y con mi amiga Zoraida muchos más. Y cuando presenté ese quiz y me fue re mal, fue como, me va a regalar la materia. Y yo, ¡mamá! ¡Ayuda! Y vuelvo al trauma porque pues yo llegaba y les decía a ChatGPT, por favor, escríbeme textos re mal, o sea, que estén súper mal escritos con Sí, esa- horrible ortografía. Y me lo escribí yo. Y así fue como estudié. Y gracias a Dios pasé así. Pero ya. pasó. Sí, Bueno, pero yo siento que todas estas historias nos cambiaron la vida. total. Súper, sí. Pero yo no les voy a hablar más de esto. No les voy a contar cómo nos cambió la vida la comunicación. ¿Para qué yo? ¿Para qué? Yo creo que en un siguiente episodio puede ser. ¡Claro! Entonces nos vemos. En un siguiente episodio de comunicación Sin filtros.